vámonos con su invitada, pero yo es que estoy que me muerdo la lengua. Estoy que me muerdo la lengua por leerle otro de los apartes del texto del juez. Si quiere se lo comparto y usted me ayuda. Claro, sí, pero claro. Es que si tiene más, sí, lo que mostró ahorita es demasiado contundente, me sorprende que todavía tenga más. ¿Sabe qué? Mire, ¿usted me deja leerle un pedacito, Andrea? Sí, por favor. Léele claro. un pedacito. Me voy a la página 18 de la decisión del juez, se conoció hoy. Póngale cuidado. En este estado de la argumentación, habla el juez sobre la fiscalía, es conveniente memorar que la jurisprudencia ha indicado que el fallador penal no se encuentra llamado a aceptar de manera automática e irreflexiva los postulados vertidos en las pericias, sino que debe indagar acerca del nivel de generalidad y aceptación en la comunidad científica de la regla y método utilizado por el perito a fin de llegar a una conclusión razonable sobre el nivel de probabilidad de la conclusión y con ello tener un cabal entendimiento de las explicaciones dadas por el experto. Ahí retoman el auto penal del caso Pisano y luego dice el juez, de acuerdo a dicho derrotero, hasta aquí se evidencia: 1. Una necropsia clínica que no despejó todas las sospechas clínicas. 2. Un análisis toxicológico con muestras no adecuadas. 3. Un informe médico legal que no tuvo en cuenta toda la evidencia recolectada por la fiscalía, como por ejemplo el hecho de que la botella incautada con cianuro contenía rastros del ADN de Jorge Pisano. Y concluye entonces en esta página: este juzgado, apoyado en las reglas de la ciencia, es que la ciencia, yo por eso insisto en el tema de la ciencia, ¿no? Sí. Como herramienta supletoria de interpretación, consultó en la literatura médica si a partir de la sintomatología y los hallazgos de la necropsia clínica era posible sospechar una posible intoxicación por cianuro, y bajo esa premisa el envenenamiento puede reconocerse. Y continúa, y continúa, y continúa, en fin. Andrea, es que el texto del juez es contundente. Sí. Es contundente y por eso lo hemos titulado así: juez regaña a la fiscalía por negligencia en el caso Pisano. Sí, claro, es que esta es una decisión demasiado importante porque la fiscalía, recordemos, estaba insistiendo que pues no, que no se trató de un asesinato y que simplemente debería ya seguir su curso y determinar que cesara la investigación. Pues un juez ordena reabrir la investigación por Jorge Enrique Pisano y derivado esto también de Alejandro Pisano, y la familia insiste que fue un asesinato. Por eso yo quiero saludar a Juanita Pisano, hija menor de Jorge Enrique Pisano. Gracias por atendernos a esta hora, Juanita. Hola. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Juanita. Bueno, ¿cómo recibe usted esta decisión del juez y este regaño tan fuerte que le da a la fiscalía? Ustedes finalmente tenían razón. Sí, pues sinceramente yo no le tenía tanta fe a esta audiencia, estaba un poco, no desanimada, pero sí aceptando la realidad de lo que muchas veces la justicia en Colombia, pero mi conclusión es que sí hay jueces en Colombia. En esta oportunidad me siento, y creo que las tres nos sentimos bastante satisfechas porque se expuso la negligencia a la fiscalía. Eso, digamos, es el gran resumen de lo que dijo el juez, y tenemos la esperanza de que las investigaciones se lleven a cabo más rigurosamente. Voy a ir, Juanita, rápidamente con otro aparte. Voy a la página 20. Es que es mucho lo que hay que desmenuzar, pero yo creo que además en Colombia nos debemos un ejercicio de coger estas decisiones judiciales y leerlas y entenderlas, porque finalmente hay argumentos, hay análisis, y como usted dice, Juanita, el juez aquí se tomó un trabajo interesante, y yo quiero detenerme en este punto de la página 20 para conversarlo con usted, y es que dice lo siguiente: al revisar la sintomatología presentada por el señor Jorge Enrique Pisano el 8 de noviembre de 2018, se revelan posibles signos tempranos y tardíos por la intoxicación de cianuro. Luego dice: nótese que en la necropsia de Alejandro Pisano, de quien, como se dijo, se comprobó la muerte por ingesta de cianuro, se consignaron hallazgos comunes a los encontrados en Jorge Enrique, como líquido espumoso en los pulmones, edema pulmonar,
signos de hemorragia en el estómago. La fiscalía no explicó estas coincidencias. Para ustedes, Juanita, como familia, ¿eso sí estaba claro desde el comienzo? Que en el momento del fallecimiento de su señor padre y de su hermano, ambos tenían una sintomatología o unos signos de intoxicación que eran idénticos. Por lo menos para mí eso no estaba para nada claro. De hecho, la muerte de mi papá siempre había sido explicada por la fiscalía como le dio un infarto por el cáncer y punto. Entonces, el hecho de que ya se pongan en contraste estas dos muertes y podamos ver estos síntomas, digamos que sí es fuerte, porque es muy diferente a lo que por lo menos yo había visto. Sí, Juanita, aquí llama la atención que es que en el texto que nos leía Juan Pablo hay un rosario de, no sé si llamarlo negligencia, imprecisiones, falta de experiencia de los investigadores o algo más. O algo más, Juanita, y en ese sentido yo quiero preguntarle, ¿usted cómo lo calificaría? ¿Había tal vez un interés en no investigar adecuadamente o se trató de negligencia, inexperiencia? ¿Usted qué cree que pasó con la fiscalía y los investigadores? Para mí, y haberlo visto de primera mano, la negligencia de la fiscalía es que era como de película, no de película, sino de comedia, porque era tan absurdo y tan obvio que siento yo que no puede ser involuntario. O sea, uno no puede fingir tanta estupidez, sinceramente. Juanita, en una situación como esta, yo no sé si usted ya puede hablar con su abogado, ¿qué pasa con el caso de su padre? Porque sin duda aquí se toma una decisión en el caso de su hermano, de Alejandro, y es que no se precluye, es decir, esta investigación continuará. Pero esto tiene un efecto inmediato y directo sobre el caso de su señor padre, entendiendo que para la fiscalía y para la justicia en principio, este ya era un hecho resuelto y se señalaba como una muerte natural. Claro, pues eso lo puede responder mejor Miguel Ángel, que es el abogado, pero yo, desde mi, digamos, poco conocimiento, lo que podría llegar a decir es que podemos buscar, una vez estableciendo que hay líneas investigativas por explorar por parte de la Fiscalía, podemos ir a desarchivar el caso de Alejandro, buscar ese desarchivo para que estas dos investigaciones se lleven paralelamente y se exploren estas líneas investigativas que la Fiscalía ha estado ignorando, digamos, muy abiertamente. Claro, mire, Juanita, yo quiero que retomar aquí otra parte del documento. Insisto, esto es un ejercicio que deberíamos hacer y vamos a asumir a la página web de la W, si no la totalidad del fallo o de la decisión del juez, por lo menos una gran parte, porque es un ejercicio que deberíamos hacer los colombianos. La justicia hay que abrazarla y sobre todo hay que entenderla. En la página 50 y 51, y le voy a pedir aquí a Paula que me dé una mano, está numerado el regaño, Andrea. Sí. Y 1, y 2, y 3, o sea... El resumen le marca Andrea, sí, el juez, a la fiscalía, y ya me confirmará Paula, 5 strikes. Bueno, eso ya es out, ultra out, ¿no? En cualquier juego de béisbol. 5 strikes a la fiscalía. Póngale cuidado. A ver, Paula. Pues Juan Pablo, sí, como usted lo menciona, son 5 regaños y contundentes. El primer regaño dice: en el presente asunto la Fiscalía únicamente está demostrando que Alejandro Pisano Ponce de León murió por haber ingerido líquido de la botella marca Omi que contenía cianuro de potasio que se encontraba en el escritorio de la habitación de su progenitor de la casa principal de la finca El Ático. Ese es el 1, ¿no? Regaño Número 2. Número 2. Queda demostrado de los medios probatorios aportados por la Fiscalía que la botella incautada fue la misma de la cual ingirió Alejandro Pisano Ponce de León, lo cual se pudo determinar del registro de cadena de custodia, testimonios de investigadores que participaron en la misma y de las pruebas genéticas practicadas en las que se halló ADN de Jorge Enrique Pisano Callejas y del linaje paterno de Pisano Ponce de León. Strike 3.
que existe duda sobre la muerte por causas naturales de Jorge Enrique Pizano Callejas, sumado a una serie de inconsistencias en el recaudo y manejo probatorio de evidencia de vital importancia en el presente caso. También, como se dijo en la parte motiva de esta providencia, existen serias falencias y contradicciones de algunos testigos. Por tanto, existen hipótesis que la Fiscalía no ha abordado para esclarecer los hechos acá estudiados. Strike 4. No. Si bien se trata de una causal netamente objetiva y bastaría con demostrar la muerte del indiciado, fue la misma Fiscalía quien a través de su postulación pretende justificar cómo Jorge Enrique Pizano Callejas, quien falleció días antes de su hijo Alejandro Pizano Ponce de León, termina siendo el posible autor de una conducta que la tipifica como homicidio accidental, viéndose en la necesidad de construir una serie de indicios que consideró probados para de allí concluir que el único al que se le puede atribuir la conducta era a Pizano Callejas. Y aquí llega el strike 5. Que insisto, esto en béisbol no existe, ¿no? No. Digamos que esto es home run. Adelante, Paula. Conforme se trató a lo largo de esta providencia, se encontraron diferentes inconsistencias probatorias que generan varias hipótesis no despejadas, lo que no permite tener certeza de la demostración de la causal, habida cuenta que aún está latente la posibilidad de que Jorge Enrique Pizano Callejas no haya desplegado conducta alguna tendiente a dejar la botella en la finca El Ático, pues es posible que haya sido otra persona. Para concluir, quedó suficientemente claro que la hipótesis elegida por la Fiscalía es solo una posibilidad dentro de la alta gama de probabilidades que resultan igualmente válidas para la averiguación del responsable de la muerte de Alejandro. Y que este ente no despejó. En el recorrido del análisis probatorio encontró este despacho ciertos pasajes de la investigación en condiciones de incertidumbre y de informaciones incompletas, vacíos y dudas a los que el ente acusador debe darle respuesta. Hágame el favor, ese último párrafo. ¿Ah? Muy, muy contundente este regaño de un juez de la República a la Fiscalía por la investigación de Jorge Enrique Pizano y también de Alejandro Pizano. Estamos hasta ahora hablando con Juanita Pizano, la hija menor de Jorge Enrique Pizano, pero también quiero saludar a María Carolina, quien ha hecho una labor muy, muy importante para que se reabra esta investigación y ellos insisten que se trató de un asesinato. María Carolina, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. María Carolina, ¿usted qué interpreta, qué reacción tiene después de este regaño que muy bien se resume en la decisión final del juez en estos 5 puntos tan contundentes? Pues realmente me sorprendí un poco, dado la historia de injusticias por las que hemos pasado nosotros. Sin embargo, claramente estoy muy satisfecha, muy agradecida con todo el trabajo de Miguel Ángel y realmente con un poquito de esperanza respecto a la justicia en Colombia. María Carolina, cuando usted escucha esto, y se lo preguntaba hace un instante también a Juanita, cuando usted ve este recorrido que hace el juez, incluso llamando la atención sobre puntos que para nosotros eran prácticamente desconocidos, como el detalle de los rastros de ADN de don Jorge Enrique en la botella plástica de agua donde habría estado el cianuro. ¿Esto usted ya lo había oído? ¿Esta parte ya estaba dentro de su cabeza? ¿O esto es algo que a usted le sorprende tanto como a nosotros? Yo insisto, yo me declaro sorprendido con este detalle. Pues efectivamente el trabajo del juez fue un trabajo de un juez, ¿sí? De un buen funcionario que no solamente cogió la evidencia que tenía por parte de la Fiscalía, ¿sí? Y por parte de Miguel Ángel, sino que él mismo cogió esa documentación y la evaluó, la delimitó y sacó nuevas conclusiones o incluso ató cabos que de pronto nosotros no habíamos resaltado, por decirlo así. Entonces sí me parece que eso fue lo que más me llamó la atención. Las piezas del rompecabezas
y hubiera empezado a armarlas de una forma que ni siquiera ustedes lo habían hecho. Exacto, Ujú. tal cual. Ahora, María Carolina, después de esta decisión, ¿usted esperaría, y esto toca preguntárselo por supuesto a Miguel Ángel del Río, pero usted esperaría que el caso de don Jorge Enrique se reabriera? Claro, claro. Digamos, fue un primer paso que nosotros dimos, gracias a Miguel Ángel, pero que abre las posibilidades de volver a abrir la investigación de mi papá, que está archivada, y de investigar a profundidad la muerte de Alejandro. Sí, María Carolina, se lo preguntaba a Juanita, a su hermana. Para usted, esta actuación de la Fiscalía, ¿es qué? ¿Es negligencia? ¿Es algo predeterminado? ¿Había una intención clara de no llegar a la verdad en la muerte que para usted es el asesinato de su padre y de su hermano? ¿Y quién está detrás entonces? Pues yo creo que son las dos cosas, es decir, todos los seres humanos cometemos errores y errores se pueden cometer, pero también hubo una serie de errores que no pueden ser simplemente un error humano, sino que ellos tenían dos hipótesis que además eran contradictorias y buscaron en las evidencias y las armaron de determinada forma para poder corroborar esas hipótesis, por más que esa búsqueda, por más que esas evidencias que se plantearon no fueran las adecuadas, y que además sí hubo un trabajo, yo diría voluntario, de dañar ciertas evidencias, de ocultar cosas que sí se debían poner en la investigación. Y yo creo que pues sí, que hubo alguien detrás que fue quien postuló esas hipótesis, ¿no? ¿Quién estaría detrás entonces de esa postulación de esas hipótesis? Porque estamos hablando de un tema sensible en la administración también de Néstor Humberto Martínez, a quien ustedes señalan que no fue transparente con el país respecto a las advertencias que le había hecho su padre, Carolina. Pues yo no puedo simplemente como condenar a alguien así de manera tan contundente. Sin embargo, pues claramente estaba a cargo de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, ¿sí? Entonces, ahí todo indica, y demás personas cercanas a él y a cómo él manejaba las cosas, quisieron llevar la investigación a su manera, y además de la forma más mediocre posible. Pues es que esa es la palabra que tal vez resume la actuación de la Fiscalía en este caso, según lo dice y lo comprobó un juez de la República. Mediocridad, pues no se investigó contundentemente. Yo sé que usted tiene un par de preguntas más, Andrea, pero me voy a ir a la página 33, a la página 34, a la página 35, rápidamente, para echar un vistazo a lo que dice el juez sobre el análisis de la botella. ¿Qué es la clave? La botella en este momento es uno de los puntos claves, porque insisto, el hecho de que haya habido ADN, como que cambia todo, aparte de los síntomas que luego pues se convirtieron en la muerte por lo menos de Alejandro, y que según el juez eran similares en el caso de don Jorge Enrique. Dice en la página 33 de su decisión el juez: la botella de agua con cianuro, así es el título, es un título, la botella de agua con cianuro. La botella de agua saborizada con cianuro resulta ser un tema problemático al interior de la indagación que se pretende precluir. Por un lado, el fiscal del caso defiende su mismidad, apoyando en las declaraciones de los investigadores que participaron en la cadena de custodia, y atribuye el borrado de las huellas a factores ambientales. Por otro lado, se dice que el elemento fue cambiado o que se le borraron los números de serie que la individualizaban y que permitían encontrar su origen, y que las huellas fueron borradas maliciosamente. Y arranca el juez haciendo su trabajo de juez. Sí. Antes de analizar lo que precede, puede plantearse el siguiente cuestionamiento: ¿qué personas que rodeaban a Jorge Enrique tenían conocimiento de que él era el único que en esa casa tomaba agua de esa marca? Valga decir que fue precisamente en esa botella contaminada que se halló por la Fiscalía en la boca del envase ADN de Jorge Pizano. Hechos demostrados que no pueden ser mirados como meras coincidencias. Y luego entonces habla de los materiales probatorios, las declaraciones juramentadas,
en donde se señala cuál habría sido la cadena de custodia de la botella, y luego señala lo siguiente, ya en la página 34. Aun cuando los investigadores dicen haber cumplido correctamente con los protocolos de la custodia sobre el elemento material probatorio, lo cierto es que no tenía huellas, hecho que no concuerda con la realidad, ya que la botella pasó por diferentes manos, como se verá más adelante. Por lo menos debería tener el dactilograma de Alejandro Pisano, pero no es así. Increíble. Y continúa entonces haciendo el juez los cuestionamientos sobre la botella, que se convierte en un elemento clave dentro de su decisión. Es que de verdad vale la pena leer este informe que, como usted lo decía, Juan Pablo, va a estar en nuestra página web wradio.com.co. Juanita Pisano, aquí quiero insistir también en este tema porque Néstor Humberto Martínez estaba a cargo de la Fiscalía cuando se dio esta investigación y también pues se ha revelado que él tuvo acceso al iPad personal de su padre. Juanita, ¿qué decir frente a la actuación o qué le diría usted a Néstor Humberto Martínez, que finalmente era la cabeza de la Fiscalía en este caso y que tiene todavía unos cuestionamientos que no ha encontrado respuesta en su familia? Pues yo simplemente recordaría una cita de Los Miserables, el libro de Víctor Hugo, que dice que este conflicto entre el derecho y el hecho que vienen desde el origen de la sociedad, y este duelo entre el derecho y los hechos materiales, que en el derecho penal se habla como la realidad procesal y la realidad material, es lo que un abogado tiene que, con mucha sabiduría, entrar a analizar. Y creo que Néstor Humberto es una persona supremamente inteligente. De esto, que creo que no cabe duda, siempre lo hemos visto en nuestras clases, de Derecho Societario en la Javeriana, como una eminencia del derecho societario, pero ser abogado es más que ser inteligente y ser abogado es más que ser, alguien que escribe libros, y es más que ser competente. Entonces, mi mensaje es un poco este conflicto y este duelo entre el derecho escrito, el derecho objetivo y la realidad. Uno como abogado tiene que venir a juzgarlo con mucha sabiduría, y yo creo que esto es lo que no se pudo hacer en este caso, porque intereses económicos y personales se pusieron en la mitad y intercedieron. Entonces, ese es mi mensaje básicamente. Pues les agradecemos mucho porque este año, pues imagínense, esto fue en 2018, Juan Pablo. El tiempo pasa. Se cumplirían entonces 6 años de esta pérdida tan grande para ustedes, para su familia, y que ustedes aquí siguen en la lucha y dicen, esto fue un asesinato de nuestro padre, de nuestro hermano. Así que Juanita Pisano y también María Carolina, gracias por habernos acompañado, y esperemos entonces que la justicia determine finalmente la verdad al respecto de lo que pasó con su padre. Correcto. Muchas gracias a ambas. Que además, Andrea, ya por respeto a ellas, no quise leer una parte del episodio de la botella en donde hablan de ellas dos. Hablan de todas las personas que tocaron la botella. Sí. Todas. Sí, sí. Y luego, ¡oh sorpresa!, se borraron las huellas. Imagínese. No quedó ni una sola huella dactilar. Es que es muy grave, de verdad. Tendrán que y la pregunta es si también tendrán que compulsar copias, porque esto no fue una simple equivocación, sino que investigar a esos investigadores de por qué no hicieron bien su trabajo.